Ethan Carter, un director ejecutivo multimillonario, lo tenía todo. Dinero, poder e influencia. Pero nada de eso podía solucionar lo que más importaba. Su hijo Noah, de 7 años, nació con una rara enfermedad que le impidió caminar. Desesperado por encontrar al cuidador perfecto, Ethan contrató a Olivia, una niñera muy recomendada. Todo parecía estar bien hasta que una noche, Ethan revisó las cámaras de seguridad ocultas. Lo que vio hizo que sus manos temblaran, su respiración se entrecortara y su corazón se rompiera en pedazos. Repitió la filmación con incredulidad, incapaz de procesar la impactante verdad que estaba sucediendo dentro de su propia casa. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Ethan estaba sentado en su elegante oficina en casa. El resplandor de las luces de la ciudad se derramaba a través de las enormes ventanas. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el escritorio mientras miraba la aplicación de niñera en su pantalla. Había entrevistado a docenas de candidatos, cada uno de los cuales prometía ser el mejor cuidador para Noah. Pero ninguno lo había convencido realmente. O bien miraban a su hijo con lástima o parecían demasiado distantes, tratando el trabajo como nada más que un sueldo. Necesitaba a alguien que cuidara de Noé como si fuera su propio hijo. Luego vino Olivia Reynolds. Sus referencias fueron impecables y se destacó su experiencia trabajando con niños con discapacidad. Pero lo que hizo que Ethan la contratara fue la forma en que miró a Noah durante su primer encuentro. No con piedad, no con vacilación, sino con calidez. Noé, normalmente tímido con los extraños, se acercó y le tocó la mano. Eso era todo lo que Ethan necesitaba ver. Una semana después, Olivia se mudó a la casa de huéspedes de la finca. Ella fue profesional, paciente y siempre tuvo una palabra amable para Noah. Ethan observó desde la distancia y su corazón se alegró al oír reír a su hijo, un sonido raro en su hogar. El trabajo a menudo mantenía a Ethan alejado, y aunque tenía toda la riqueza del mundo, se sentía impotente cuando se trataba de darle a su hijo una vida normal. Olivia, sin embargo, parecía traer una luz al mundo de Noah. Una noche, después de un largo día en la oficina, Ethan estaba sentado en su sala de estar, mirando distraídamente su teléfono. Apareció una notificación en su aplicación de seguridad. Movimiento detectado en la habitación de Noé. Ya era hora de dormir y Olivia ya debería haberlo arropado. Curioso, Ethan hizo clic en la transmisión en vivo. La pantalla parpadeó y vio a Olivia sentada junto a la cama de Noah, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. Su voz era suave, casi como una canción de cuna. «Eres más fuerte de lo que crees, Noah», susurró. «Puede que el mundo te vea diferente, pero yo veo a un guerrero, y los guerreros nunca se rinden». A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así a Noah. La mayoría evitaba hablar de su discapacidad o lo compensaba con falsos ánimos. Pero Olivia sí lo veía. La observó mientras le ajustaba la manta con suavidad, alisándole el pelo hacia atrás con una ternura que le dolía el pecho. Noah sonrió somnoliento, envolviéndola con sus deditos. Ethan apagó la televisión, abrumado por emociones que no podía identificar. Alivio, gratitud, tal vez algo más profundo. Por primera vez en años, sintió que había tomado la decisión correcta. Los días se convirtieron en semanas, y Ethan vio cambios en Noah. Su hijo, que antes evitaba la interacción social, ahora esperaba con ansias a Olivia cada mañana. Su risa llenaba la casa con más frecuencia. Pero Ethan no fue el único que lo notó. Una noche, mientras Ethan revisaba informes en su oficina, su asistente Mark intervino. «Señor, no pretendo interrumpir, pero el equipo de seguridad detectó una actividad nocturna inusual en las cámaras». Ethan frunció el ceño. «¿Inusual en qué sentido?». Mark dudó antes de entregarle una tableta. «Deberías verlo tú mismo». Ethan la tomó y tocó la pantalla. La grabación se cargó,
mostrando la habitación del bebé en penumbra. Olivia estaba allí, pero no solo le leía un cuento a Noah antes de dormir ni le ajustaba las mantas. Lo sostenía en brazos, lo mecía suavemente y lloraba. Ethan apretó la tableta con más fuerza. Observó cómo Olivia besaba a Noah en la frente, susurrando palabras que él no podía oír. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que esto no era solo un trabajo para ella. Había algo más profundo allí, algo que no esperaba. Y por primera vez, Ethan sintió una extraña sensación de inquietud. ¿Qué ocultaba Olivia? Reprodujo la grabación, buscando una respuesta. Pero cuanto más miraba, más preguntas llenaban su mente. Ethan no podía quitarse la imagen de la cabeza. Olivia sosteniendo a Noah, sus lágrimas silenciosas caían mientras lo mecía. No era el tipo de momento que una niñera solía compartir con un niño a su cuidado. Era algo personal, algo más profundo. Pero se dijo a sí mismo que tal vez le estaba dando demasiadas vueltas. Tal vez Olivia simplemente estaba abrumada por la emoción, profundamente conmovida por la condición de Noah. No era raro que la gente sintiera compasión por su hijo. Pero la forma en que lo miraba, la forma en que le susurraba, se sentía diferente, casi como si llevara una carga. Él no lo entendía. Ethan tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, mirando la pantalla. Tenía el poder de obtener respuestas. Con un solo clic, podía acceder a semanas de grabaciones de seguridad, analizar cada momento que Olivia pasaba con Noah. Podía indagar aún más en su pasado, ver si había algo que se le había pasado por alto. En cambio, se encontró dudando. Olivia había sido muy amable. Noah la adoraba. Y por primera vez en años, sintió que su hijo era realmente feliz. ¿Valía la pena perturbarlo solo porque él? ¿Tenía preguntas sin respuesta? Suspirando, cerró la laptop y decidió esperar. Si algo no cuadraba, lo vería a tiempo. A la mañana siguiente, se esforzó por pasar más tiempo en casa. No fue fácil alejarse del trabajo. Pero ver a Olivia interactuar con Noah le hizo darse cuenta de cuánto lo había extrañado. Era paciente, atenta y hacía que hasta las actividades más pequeñas se sintieran como una aventura. Ya fuera la hora de comer, leer un libro o ayudar a Noah a estirar las piernas, lo hacía todo con una ternura casi maternal. Ethan se encontró observándola con más atención. Nunca hablaba de su vida personal. No tenía familia en su solicitud, ni contactos de emergencia aparte de un amigo que apenas contestaba llamadas. Vivía tranquilamente en la casa de huéspedes, sin pedirle nada más allá de lo necesario para el cuidado de Noah. Una noche, después de cenar, se acercó a ella mientras ella limpiaba el área de juegos. Olivia, dijo, con un tono desenfadado. Has sido maravillosa con Noah. Solo quería agradecerte. Sonrió, pero con cautela. Es un gran chico. Tengo suerte de estar aquí. Haces más que solo trabajar, observó Ethan. ¿De verdad te importa? Sus manos se quedaron quietas mientras ajustaba uno de los peluches de Noah. Claro que sí, dijo en voz baja. Había algo en su voz, algo que hizo que Ethan sintiera que ocultaba una verdad demasiado pesada para compartir. Esa noche, después de que Olivia acostara a Noah, Ethan cedió a su curiosidad. Buscó las grabaciones de seguridad de las últimas semanas. No buscaba nada específico, solo una idea de quién era realmente Olivia cuando creía que nadie la veía. Los primeros clips eran normales. Olivia leía a Noah, le daba de comer, le ayudaba con sus ejercicios de terapia. Pero entonces se topó con algo que le aceleró el pulso. Era tarde en la noche, mucho después de que Noah se hubiera dormido. Olivia estaba sentada junto a su cama, mirándolo con una expresión que Ethan no pudo identificar. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña fotografía doblada. La sostuvo en sus manos, con los dedos temblorosos. Luego la presionó a sus labios. Ethan se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Qué era esa foto? ¿Por qué le parecía tan importante? Antes de que pudiera analizarlo mejor,
Olivia se secó los ojos, guardó la foto y susurró algo que le provocó un escalofrío. Nunca dejaré que te pase nada. Lo prometo. El corazón de Isen latía con fuerza. ¿Quién era Olivia en realidad? ¿Y por qué hablaba como si tuviera un pase con su hijo? Isen no podía dormir. Su mente no dejaba de reproducir la grabación de Olivia sentada junto a Noah, susurrando palabras sin sentido. La forma en que sostenía esa foto, la forma en que se la acercaba a los labios como si significara todo para ella. No era normal. No era el comportamiento de una niñera normal. Era algo más profundo, algo personal. Pero, ¿cómo podía tener una conexión tan intensa con Noah cuando solo llevaba unos meses en sus vidas? Su instinto le decía que había más de lo que entendía. Nunca antes había ignorado sus instintos, y no iba a empezar ahora. A la mañana siguiente, ya había tomado sus propias decisiones. Necesitaba respuestas. Isen esperó a que Olivia estuviera ocupada preparando el desayuno de Noah antes de dirigirse a su casa de huéspedes. Nunca había entrado allí. Era sencilla, limpia y con una decoración sobria. Vivía con lo mínimo, sin nada que realmente hiciera que el espacio se sintiera como un hogar, excepto por una cosa, una pequeña caja de madera en su mesita de noche. Parecía vieja, desgastada, como si la hubieran abierto y cerrado cientos de veces a lo largo de los años. Isen dudó solo un segundo antes de levantar la tapa. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a alguien llamado Michael. Sus manos temblaron ligeramente al tomar una y desdoblar el delicado papel. Michael, te extraño cada día. Hay momentos en que siento que aún puedo oír tu voz, que aún veo tu sonrisa. No sé cómo seguir adelante, pero te prometo que nunca te olvidaré. A Isen se le encogió el pecho al leer las palabras. ¿Quién era Michael? ¿Y por qué Olivia parecía tan sumida en el dolor por él? Entonces vio la fotografía. Era la misma que Olivia había sostenido en las grabaciones de seguridad. Su respiración. La captó al darle la vuelta, escudriñando la imagen con la mirada. Era un hombre joven, de mirada amable y una sonrisa cálida. Pero no fue eso lo que hizo que las manos de Isen empezaran a temblar. Era el bebé en brazos del hombre. Noah. El pulso de Isen latía con fuerza en sus oídos. ¿Cómo era posible? Nunca había conocido a nadie llamado Michael. Su difunta esposa nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Y, sin embargo, allí estaba un hombre sosteniendo a su hijo como si fuera lo más preciado del mundo. Dio la vuelta a la foto, buscando alguna pista. Allí, escritas con una letra delicada, solo había unas pocas palabras. Michael y Noah, mi mundo entero. La mente de Isen daba vueltas. Olivia tenía una conexión con Noah. Una profunda conexión personal que él nunca había conocido. ¿Pero cómo? Antes de que pudiera procesarlo más, oyó que la puerta principal se abría de golpe. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas cuando se giró para ver a Olivia de pie en la puerta, con el rostro pálido. Ella lo miró fijamente, sus ojos se dirigieron a la caja abierta, las cartas, la fotografía en sus manos. No deberías haber hecho eso, susurró. Isen tragó saliva con dificultad. ¿Quién es Michael? Los labios de Olivia se separaron, pero no salieron palabras. Parecía como si estuviera conteniendo las lágrimas, como si la hubieran pillado cargando con un secreto demasiado pesado para soportarlo. Isen se acercó un paso más. Dime la verdad, Olivia. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué tienes esta foto de mi hijo? Cerró los ojos por un largo momento, sus manos temblaban a sus costados. Cuando finalmente los abrió, había algo crudo, algo casi doloroso en su mirada. Porque, dijo, su voz era apenas un susurro. Michael era mi hermano y antes de morir me contó todo. Isen se quedó sin aliento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mundo acababa de ponerse patas arriba y tenía la sensación de que la verdad apenas comenzaba a revelarse. Isen sintió que el aire cambiaba a su alrededor, como si las paredes de su propia casa se estuvieran cerrando.
Michael era su hermano. Eso significaba, no, no puede ser. Tiene que haber un error. Su esposa nunca mencionó a ningún Michael. No tenía idea de que Olivia existía antes de contratarla. Y sin embargo allí estaba ella, con las manos temblorosas, la respiración superficial y los ojos llenos de algo entre tristeza y miedo. Dio un paso lento hacia ella, agarrando la fotografía con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tienes que explicarlo ahora mismo. Olivia tragó saliva con fuerza. Quería decírtelo, pero... exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. No sabía cómo. No pensé que me creerías. La paciencia de Isen era muy limitada. Pruébame. Ella dudó, retorciendo los dedos antes de hablar finalmente. Michael y tu esposa eran cercanos. Más que cerca. Ellos se detuvieron y miraron hacia otro lado. Estaban enamorados. Isen. Todo dentro de él se congeló. Las palabras fueron como una bofetada en la cara y, por un momento, no pudo respirar. No, susurró con su voz. Olivia lo miró con una expresión de silenciosa devastación. Lo siento. La mente de Isen dio vueltas. Número no fue posible. Su esposa lo amaba. Tenían una familia. Tenían una vida. Pero entonces su mente regresó. Pequeños momentos que nunca tuvieron sentido. La forma en que a veces miraba por la ventana por la noche, perdida en sus pensamientos. La tristeza lejana en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. La vacilación en su voz cuando hablaba de su pasado. Una revelación lo atravesó, nítida e innegable. Michael no era solo un viejo amigo. Él era alguien a quien ella había amado. Y si eso era cierto, si Olivia decía la verdad, entonces, ¿qué significaba eso para Noah? El control de Isen sobre la foto se aflojó y su corazón latía con fuerza. Noé es mi hijo, dijo, casi como si necesitara convencerse a sí mismo. Él es mío. Los ojos de Olivia se llenaron de algo ilegible. Tú lo criaste. Has sido su padre todos los días de su vida. Ella respiró profundamente. Pero biológicamente, Michael era su padre. La habitación se inclinó. Isen nunca había sentido que el suelo bajo sus pies se movía con tanta violencia. La traición le quemó el pecho como un reguero de pólvora. Su esposa había mentido. Ella le había ocultado esto. Y Michael, quienquiera que fuese, había estado allí, un fantasma escondido en las sombras de sus vidas. ¿Por qué estás aquí? La voz de Isen era apenas más que un susurro. ¿Qué deseas? Los labios de Olivia temblaron. Quería estar cerca de él, admitió. Noé. Hasta el último pedazo de mi hermano que me queda. Ella sacudió la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas. Nunca quise hacerte daño. Simplemente tenía que verlo. Tenía que conocerlo. Isen dio un paso atrás. Su pecho subía y bajaba con respiraciones desiguales. Toda su vida acababa de ser reescrita y él no sabía qué hacer con la verdad. Pero una cosa era segura. Nada volvería a ser lo mismo. Isen permaneció inmóvil. Su mente era un campo de batalla de emociones que no podía contener. La verdad se había revelado ante él de una manera que nunca podría haber imaginado. La mujer en la que había confiado, la madre de su hijo, había escondido un secreto tan profundo que destrozó los cimientos mismos de su vida. Miguel era el verdadero padre de Noé. Ese hecho resonó en su mente como un tambor implacable, que se hacía más fuerte a cada segundo. Noé, su hijo, o al menos el niño que él creía que era su hijo. ¿Cómo se suponía que debía mirarlo ahora? ¿Cómo iba a fingir que nada había cambiado cuando en realidad todo había cambiado? Sus manos temblaban mientras miraba a Olivia, todavía de pie frente a él, con los ojos llenos de culpa, dolor y algo más, algo que aún no podía nombrar. ¿Alguna vez planeó decírmelo? La voz de Isen era tensa, casi irreconocible para sus propios oídos. El hombro de Olivia se hundió. No lo sé. Isen dejó escapar una risa amarga, aunque no había humor en ella. Por supuesto que sí.
Se dio la vuelta y se pasó una mano por la cara. ¿Hace cuánto que lo sabes? Olivia dudó. Desde antes de que yo llegara aquí. Su pecho se apretó. Ella había entrado a su casa, lo había mirado a los ojos todos los días, sabiendo la verdad, y no había dicho nada. Y aún así no dijiste nada. Él se volvió hacia ella, su voz ahora más fría. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Las lágrimas brotaron de los ojos de Olivia, pero no las dejó caer. Porque vi cuánto lo amas. Y porque Noé merece saber de dónde viene. El corazón de Isen se encogió. ¿Lo hizo? ¿Importó siquiera? Él viene de mí, dijo Isen, su voz más fuerte esta vez. Yo fui quien lo crió. Yo fui quien lo abrazó cuando tenía miedo, quien le enseñó a andar en bicicleta, quien lo acompañó cuando se enfermó. Eso es lo que hace a un padre, no la biología. La mirada de Olivia se suavizó. Lo sé y no estoy tratando de quitártelo. Ella dio un paso más cerca con cautela. Pero Michael era mi hermano y necesito que entiendas que nunca quise engañarte. Simplemente necesitaba estar cerca de él de alguna manera. El puño de Isen se apretó, no por ira, sino por impotencia. Él quería gritar. Quería despertar de la cruel pesadilla en la que había sido arrojado. Pero esto era real, y ninguna cantidad de ira o negación podría cambiarlo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado de palabras no dichas y verdades dolorosas. Finalmente, Isen dejó escapar un suspiro. ¿Lo sabe Noé? Olivia meneó la cabeza. Aún no. Isen tragó saliva con fuerza. La decisión de qué hacer a continuación pesaba sobre él como una montaña. ¿Se lo contó a Noé? ¿Lo mantuvo enterrado? Una cosa era segura. Su hijo, pase lo que pase, no sufriría por eso. Lo protegería a toda costa. Incluso si eso significaba enfrentarse a una verdad que lo hiciera pedazos. Isen se sentó en la habitación de Noah mucho después de que el niño se hubiera quedado dormido. Al escuchar el sonido rítmico de su respiración, el suave resplandor de la luz nocturna proyectaba sombras en las paredes, iluminando los dibujos que Noah había pegado con orgullo. Imágenes de superhéroes, animales y una familia de palitos, una que Isen siempre había creído que era la suya. Le dolía el pecho mientras los miraba, su mente se debatía entre el amor que sentía por Noah y el peso aplastante de la verdad. Siempre había sido un hombre que se enorgullecía de su control, de saber dónde se encontraba en la vida, pero ahora todo se sentía inestable, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Noé no era su hijo de sangre. La realidad le hizo señas, un dolor agudo e implacable que se negaba a calmarse. Sin embargo, mientras observaba al pequeño niño acurrucarse en su manta, agarrando el dinosaurio de peluche que Isen le había comprado años atrás, una cosa quedó clara. La biología no definió el amor. Había pasado cada momento de los últimos 5 años siendo el padre de Noé. Lo había abrazado cuando tenía miedo, había celebrado sus victorias, había curado sus heridas y le había prometido que siempre estaría ahí. Y eso no iba a cambiar. Isen se inclinó hacia adelante y pasó una mano por el suave cabello de Noah. El niño se movió un poco, pero no se despertó. «Soy tu padre», susurró Isen, con la voz cargada de emoción. «Y nada cambiará eso jamás». Las palabras se sintieron como un juramento, uno que asentó algo en lo profundo de él. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de algo más fuerte. Resolución. Salió de la habitación de Noah y encontró a Olivia sentada en el sofá, con el rostro demacrado por el cansancio. Levantó la vista cuando él entró, con la preocupación evidente en sus ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Isen exhaló, con el peso de los últimos días presionándolo. Ahora avanzamos. Olivia asintió, pero había vacilación en su mirada. ¿Y Noah? Isen se pasó una mano por el pelo. Es demasiado pequeño para entender todo esto ahora mismo. Quizás algún día, cuando sea mayor, se lo digamos, pero por ahora solo necesita saber que lo queremos.
Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Olivia. Eres un buen padre, Isen. Soltó un suspiro, negando con la cabeza. No sé si es cierto. Pero sé una cosa, no dejaré que esto se rompa. Los siguientes días fueron extraños, llenos de una tensión tácita entre él y Olivia. Pero a pesar de todo, algo permaneció inalterado, su vínculo con Noah. Una noche, mientras jugaban afuera, Noah se giró repentinamente hacia él, con sus ojos brillantes llenos de confianza. «Papá, ¿siempre estarás aquí?» Isen se arrodilló, agarrando las pequeñas manos de su hijo. «Siempre, amigo, pase lo que pase». Y con eso, comprendió algo poderoso. El amor no era cuestión de ADN. Se trataba de estar presente, de elegir quedarse. Y siempre elegiría a Noah, cada vez.